Crear una escuela fue hace muchos años uno de los proyectos y objetivos perseguidos por los responsables del Club Cangas de Onís Atletismo, fundado al inicio de la década de los 80 del pasado siglo. Y ese sueño es toda una realidad desde hace 10 años. A razón de 2 días por semana, esa escuela atlética desarrolla sus entrenamientos en la pista cubierta del Colegio Reconquista, con gran éxito de participación. Son muchos críos, ahora mismo tenemos alrededor de 75 críos, divididos en 2 clases, de 45 minutos cada una, porque todos juntos es, como veis, es un poco caos y el sitio pues pequeño. Es verdad que pueden entrenar a techo, pero quienes trabajan con los más pequeños del Club Cangas de Onís Atletismo confían en llegar a disponer algún día de un equipamiento propio. Sería buenísimo tener una pista de atletismo, si desde aquí movemos algo, estupendo. Ostras, porque ya ves que no cogemos, casi. Al margen de su escuela de atletismo, el Club Cangués cuenta con unos 120 socios, pero en sus inicios eran apenas una media docena de aficionados. Empezamos así a correr y claro, empezamos por la zona de Valle, que es prácticamente por donde había terreno y tal. Al principio nos trataban de tochos, sinceramente. Pasabas y te decían, pues estabais mejor segando aquí la hierba o tal. Y claro, uno personalmente que venía de currar 8 o 12 horas, pues te fastidiaba, ¿no?, que te dijeran eso, pero bueno. Además de formar a futuros atletas, el Club Cangas de Onís Atletismo también organiza competiciones. La más importante, la media maratón Ruta de la Reconquista, que se disputará este sábado y que en su primera edición contó con 64 participantes. Empezaron con muy poca gente, saliendo un grupo de amigos que practicaban el atletismo, y llegamos a tener hacia el año 2010-12, que fue Campeonato de España, 1.300, y ahora pues nos movemos en 900 por ahí, más que nada también porque hay muchísima prueba casi todos los fines de semana, tanto de asfalto como de trail, y bueno, la gente se reparte. La prueba tiene además su propia vertiente solidaria. Desde hace unos años, no sé, 6 o 7 años, con la nueva directiva que se formó, igual algún año más, siempre una parte de la recaudación se destina a un acto solidario, pues bien, yo me acuerdo que se hizo contra el cáncer, o sea, para la investigación contra el cáncer infantil. Este año se hace por lo del ELA. Considerado el primer deporte de la historia, la base del resto de disciplinas deportivas y toda una escuela de valores, lo que está claro es que en Cangas de Onís y de la mano del club que lleva el nombre de este concejo, el atletismo cuenta con una grandísima cantera.